¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a SIAD. Mi nombre es Emanuel Sánchez y en el tema de hoy estaremos hablando de audición. Sin más que decir, empecemos con la clase de hoy. Cuando hablamos de audición, primeramente tenemos que saber qué estructura se encuentra. En este caso, recordamos un poco lo que sería anatomía. Sabemos que el oído va a estar compuesto de un oído externo, un oído medio y un oído interno. Con respecto al oído externo, tenemos que va a estar compuesto de lo que sería el pabellón auricular, que es la estructura más externa del oído. Principalmente va a estar compuesto de elementos cartilaginosos y ella me permite captar esos sonidos, o en este caso las ondas provenientes de algún objeto, para posteriormente ser llevado hacia lo que sería el conducto auditivo externo, membrana timpánica y a los distintos, o en este caso las distintas estructuras que se encuentran en el oído medio e interno. Tenemos también esa membrana timpánica y el conducto auditivo externo, que este conducto auditivo externo es importante debido a que posee una porción cartilaginosa, ¿sí?, que se continúa con lo que sería el pabellón auricular y posteriormente tiene una porción ósea, ¿sí?, que va a estar compuesto principalmente del hueso temporal. Luego, en la parte final tenemos lo que sería la membrana timpánica, que va a estar íntimamente relacionado a lo que sería la cadena de huesecillos, que es una estructura que vamos a ver que se encuentra en el oído medio y simplemente permite generar vibraciones que van a estimular esa cadena de huesecillos para posteriormente generar movimientos a nivel de lo que sería el líquido que se encuentra en el oído interno. Ahora, con respecto al oído medio, tenemos que va a estar compuesto por una caja timpánica, esta que se observa acá. Esta caja timpánica es sumamente importante porque, como hablamos anteriormente, posee ciertas estructuras que hay que mencionar. En este caso, posee tres huesecillos o una cadena de huesecillos, en el cual va a estar compuesto de el martillo, el yunque y el estribo. El martillo tiene una cabeza que va a estar articulado con lo que sería el yunque. En este caso, el mango de ese martillo va a estar adherido a lo que sería la membrana timpánica. Por ende, cuando viene o se genera unas ondas sonoras que generan vibración a nivel de la membrana timpánica, ella se va a reflejar hacia lo que sería esa cadena de huesecillos. Luego tenemos el yunque, que va a estar íntimamente relacionado a lo que sería al martillo y al estribo. Y por último, el estribo, esta estructura que se observa acá, que a su vez va a estar relacionado a lo que sería la ventana oval. La ventana oval es un punto sumamente importante debido a que cuando se generan vibraciones a nivel de la cadena de huesecillos, el estribo se va a mover de adelante hacia atrás, generando vibraciones a nivel de lo que sería el líquido que se encuentra en el oído interno. Y esto va a desencadenar una serie de reacciones, tanto mecánicas para posteriormente producir lo que serían estímulos nerviosos que van a ir hacia el sistema nervioso central para ser procesadas la información como tal proveniente de esas ondas generadas por, en este caso, un objeto, por ejemplo, en movimiento. También tenemos lo que sería la trompa de Eustaquio, que si vemos es un conducto que comunica el oído medio con lo que sería la nasofaringe. Es sumamente importante debido a que es un sitio o un conducto que me permite liberar presión proveniente del oído medio. Ya vamos a ver un poco más adelante cuál es su función. Y por último tenemos el oído interno. El oído interno va a estar compuesto de ciertas estructuras que uno de los órganos más importantes que vamos a estudiar más adelante es el órgano de Corti. El órgano de Corti es una estructura que me va a permitir transformar esas ondas mecánicas en ondas, en este caso eléctricas, que van a ser llevadas hacia el sistema nervioso central para posteriormente ser procesadas o analizadas, ¿sí? Entonces, con respecto al oído medio, todo esto que se encuentra acá o esto que se encuentra acá va a estar compuesto de lo que sería la ventana oval, que ya sabemos que es un punto de contacto con lo que sería el estribo. Tenemos la cóclea, esta estructura que se observa acá, que es donde se va a encontrar
el órgano de Cortis y vamos a ver que va a estar compuesto de distintas sustancias y estructuras, como por ejemplo se va a encontrar la endolinfa, la perilinfa y ciertos elementos que vamos a tocar más adelante. Tenemos lo que sería el sistema vestibular, que es simplemente todos esos elementos que no solamente me van a conformar estructuras que me van a generar la audición, sino también estructuras que están involucradas con respecto al equilibrio. Más adelante, en las siguientes clases, vamos a ver cómo se da el equilibrio y las relaciones que tienen con respecto a otros órganos, como por ejemplo el cerebelo. Y por último tenemos la ventana redonda, que más adelante también vamos a ver, esto es un abreboca, que es un punto de liberación de presión. Por ejemplo, cuando se genera vibraciones a nivel de la cadena de huesecillos, en este caso el estribo se mueve de adelante hacia atrás generando vibraciones en ese líquido, ¿sí? Y esa movilización o esa presión que genera ese líquido, en este caso en el oído interno, tiene que liberarse, si no causaría daños en esa estructura. Entonces esta ventana redonda es sumamente importante debido a que es un punto que me permite liberar esa presión que está generando esas ondas cuando entra o tiene contacto con la cadena de huesecillos para posteriormente llegar hacia el oído interno. Aquí tenemos nuevamente la membrana timpánica con la cadena de huesecillos. Entonces, cuando hablamos de ondas sonoras, las ondas sonoras las podemos definir como las ondas de presión atmosféricas creadas por un objeto en movimiento. Cuando hablamos de ondas mecánicas, son estas estructuras que se observan acá, ¿sí? Se hablan de dos elementos sumamente importantes o característicos de las ondas sonoras. Hablamos de amplitud, en este caso, y de longitud. Cuando hablamos de amplitud, habla con respecto a los cambios de la gravedad que hay en la onda, ¿sí? La amplitud es simplemente el tamaño de la onda mecánica que se está generando, ¿sí? Es decir, la longitud que hay de aquí hasta la porción más alta, ¿sí? En este caso me determina lo que sería la gravedad de la onda y esto se usa con las unidades de decibeles. La unidad de decibeles me determina el volumen, en este caso, de alguna onda sonora, ¿sí? Y luego tenemos lo que sería la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia o mejor dicho, es la distancia que hay desde el comienzo de una onda a el comienzo de la siguiente onda, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo desde acá, del punto más alto, vamos a hacer una imagen, acercar la imagen. Si yo tomo un punto desde acá hasta acá, esa sería la longitud de onda, es decir, todo este trayecto. En cambio, otro ejemplo puede ser, si yo tomo un punto desde acá hasta acá, todo esto sería la longitud de onda, sumamente importante. Entonces la longitud de onda principalmente lo que nos dice son los cambios de frecuencia que hay en esa onda sonora. En este caso la unidad que se usa es gigahertz, en el cual el gigahertz me determina lo que sería el tono de esta onda, ¿sí? Principalmente. Entonces, ellas poseen otras características sumamente importantes que hay que hablar, que es con respecto a las velocidades. No es lo mismo la velocidad en el aire, en este caso de las ondas, que sucedería por ejemplo en el agua, ¿sí? En el caso del aire tiene una velocidad de aproximadamente 344 metros sobre segundo, mientras que a nivel de lo que sería el agua tiene una velocidad de 1450 metros sobre segundo, es decir, que en el agua se transmite estas ondas de forma más rápida. Y esto es un poco relacionado a lo que serían los átomos y la disposición de ellas, es decir, la interacción como tal. Entre más unidas estén las moléculas de átomos, mayor va a ser la velocidad de transmisión de estas ondas, ¿sí? Pero es un poco del abreboca con respecto a cuál es la diferencia o por qué se transmite más rápido en el agua que en el aire, ¿sí? También tenemos que hablar que tenemos un campo de audición humano. En este caso, nuestro campo de audición ronda entre 20 a 20.000 Hz. Ya vamos a ver más adelante
las diferencias en este caso con respecto a otros animales, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Cuando generamos algún sonido, en este caso se generan ondas mecánicas producidas por un objeto, llegan a lo que sería en el pabellón auricular, ¿sí? En el cual estas ondas pueden tener lo que hablamos anteriormente, la amplitud o la longitud de onda. Aquí es muy importante hablar de cómo se puede o cuáles son los distintos decibeles que puede captar el humano y cuáles son aproximadamente el porcentaje, o mejor dicho, el número de decibeles que uno capta dependiendo del objeto que esté causando dichas ondas, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo, por ejemplo, algunas ondas o ondas sonoras generadas en la biblioteca son de 30 Hz, en este caso decibeles, ¿sí? Una conversación suave son aproximadamente 40 decibeles, una lluvia de 50 decibeles, una charla de 60 decibeles. Ya aquí empieza a haber problemas, en este caso se habla de problemas con respecto a ondas, en este caso decibeles muy altos que pueden conllevar a problemas auditivos, ¿sí? Entonces hablamos de, por ejemplo, tránsito moderado, un despertador, una motocicleta, un camión de basura, una discoteca, y lo más fuerte, en este caso, en esta escala que le estoy presentando, es un disparo cercano que es aproximadamente 140 decibeles. Lo recomendable para evitar daños a largo plazo de los procesos auditivos, en este caso principalmente de unas estructuras que vamos a ver más adelante ubicadas en el órgano de Corti, lo recomendable es que la longitud, en este caso los decibeles que uno pueda escuchar generalmente, sea de 55 decibeles. Son unos decibeles que no generan, en este caso, daño, en este caso la amplitud no genera gran daño a lo que serían las estructuras auditivas que poseemos a nivel del oído interno en este caso. Cuando hablamos del campo de audición, como hablamos anteriormente, en el caso del humano, tiene un campo de audición entre 20 a 20.000 Hz, ¿sí? En el cual aquí podemos observar de 20 a 20.000 Hz. Sin embargo, hay diferencias con respecto a distintos animales. Por ejemplo, el elefante puede captar de 0 a más de 160.000 Hz. Los perros tienen la capacidad de procesar la información proveniente aproximadamente 30 a 40.000 Hz y así sucesivamente, pero es un poco de comparación con respecto a cuál es el campo de audición de los humanos. Y por último tenemos la propagación, que corresponde a las ondas longitudinales sinusoidales. En este caso las ondas sinusoidales son estas que se observan acá, ¿sí? Todas estas estructuras que se observan acá son ondas sinusoidales, que son producidas por el mismo objeto que estamos hablando, que genera las ondas mecánicas. Aquí tenemos una gráfica de cuáles serían la frecuencia o la comparación entre la frecuencia o ciclos con respecto a los decibeles. Entre mayor sea la cantidad de decibeles, en este caso menos frecuencia tiene que haber para generar algún estímulo auditivo en el caso de los humanos. Mientras que menos decibeles, en este caso estamos hablando de menos 60 decibeles en esta región, necesitamos una mayor frecuencia, ¿sí? En este caso hablamos de longitud de onda que son aproximadamente de 2000. Entonces es un juego entre lo que serían los decibeles y la frecuencia para permitir procesar estas ondas sonoras provenientes del objeto que lo está causando. Entonces, ¿cuál sería o cómo sería la traducción del sonido? Sabemos que a través o proveniente de unas ondas mecánicas, nosotros podemos transformar esas ondas mecánicas en estímulos que posteriormente van a viajar hacia el sistema nervioso central para ser procesadas, ¿sí? Pero ¿cómo es el proceso de traducción? Primero que nada tenemos las ondas sonoras. Imagínense que viene un carro que genera ciertas
ondas mecánicas. Estas ondas viajan por lo que sería el pabellón auricular, pasa hacia lo que sería el conducto auditivo externo, llega a la membrana timpánica, en el cual va a generar lo que nosotros conocemos como vibración mecánica. Debido a estas ondas que van llegando hasta el tímpano va a estar íntimamente relacionado a la cadena de huesecillos. Esto quiere decir que cuando llegue al tímpano, esta cadena de huesecillos van a generar vibraciones, ¿sí? En el cual aquí es sumamente importante el estribo. Como hablamos anteriormente, el estribo se va a mover de adelante hacia atrás generando ondas líquidas. Este movimiento de adelante y hacia atrás va a generar que el líquido ubicado en el oído interno se mueva, ¿sí? En el oído interno, recordando un poco, tenemos un órgano sumamente importante de la audición llamado órgano de Corti, que por este mismo movimiento, vamos a ver más adelante, ese movimiento de endolinfa y perilinfa va a generar que esas células que conforman el órgano de Corti se despolarice y mande un estímulo hacia el sistema nervioso central para posteriormente ser procesado, ¿sí? Entonces, en cuestiones generales, tenemos la onda sonora que viaja por un conjunto de estructuras, llega a la cadena de huesecillos que genera vibraciones mecánicas. Esta cadena de huesecillos va a realizar ciertos movimientos que estimulan el líquido ubicado en el oído interno, y este líquido va a generar potenciales de acciones ubicados en el órgano de Corti para posteriormente ser llevados hacia el sistema nervioso central y ser traducidas, ¿sí? Entonces, en cuestiones generales, tenemos las funciones del oído externo, medio e interno. El oído externo permite lo que sería la captación de sonidos y canalizarlos. En este caso va a estar compuesto de la oreja, que en este caso sería el pabellón auricular, conducto auditivo externo y membrana timpánica. Luego tenemos el oído medio, que es una cámara de aire que va a estar compuesto de una serie de estructuras, en este caso de unas cadenas de huesecillos que van a generar ondas mecánicas o van a permitir concentrar y amplificar estas ondas provenientes del medio externo, ¿sí? Y también tenemos unas estructuras, en este caso dos músculos, que me van a permitir lo que sería el reflejo de atenuación. Es sumamente importante debido a que son estructuras musculares que ayudan a que estas estructuras que se encuentran en el oído medio y en el oído interno no se dañen, ¿sí? En este caso tenemos el músculo tensor del tímpano y tenemos el músculo del estapedio, ¿sí? Y por último tenemos el oído interno. El oído interno es toda esta estructura que se encuentra acá y es principalmente el encargado de procesos tanto de equilibrio como procesos auditivos. Sin embargo, el equilibrio lo vamos a ver en las clases siguientes. Sin embargo, a nivel de lo que serían los procesos auditivos, tenemos la cóclea, que es esta estructura que se encuentra acá en forma enrollada, ¿sí? En el cual está dividido en ciertas porciones. Tenemos una rampa vestibular, una rampa o conducto coclear, ¿sí? Y tenemos una rampa timpánica. A nivel de lo que es la rampa vestibular y la rampa timpánica, va a transcurrir o va a pasar un líquido llamado perilinfa. La perilinfa es un ultrafiltrado similar a lo que sería la constitución del plasma, porque realmente es un ultrafiltrado del plasma y poseen las mismas características. Sin embargo, a nivel de lo que sería el conducto coclear, la concentración, por ejemplo, de potasio es más elevada, ¿sí? Entonces varía un poco con respecto a lo que sería el plasma y no es un ultrafiltrado como tal de ella, ¿sí? ¿Qué otra estructura se puede observar en el oído interno? Tenemos esta estructura que se encuentra acá, que es el órgano de Corti. Vamos a ver más adelante que el órgano de Corti, esta estructura que se observa acá, es sumamente importante para generar la traducción desde las ondas mecánicas y generar potenciales de acción que van a viajar hacia el sistema nervioso central para posteriormente ser traducida. En este caso, el órgano de Corti va a estar compuesto de una membrana tectorial que va a estar íntimamente relacionada a unas células, en este caso unas células cilias,
que el movimiento de en este caso de la perilinfa o de los líquidos que se encuentran a nivel del oído interno, va a generar que se muevan esos cilios, generando una despolarización o hiperpolarización dependiendo del segmento que se esté hablando, ¿sí? Esto va a estar íntimamente relacionado a lo que sería un nervio, en este caso va a llegar al ganglio espiral y posteriormente se va a dirigir hacia lo que sería el nervio coclear, ¿sí? Para posteriormente viajar hacia el sistema nervioso central y ser procesado. También tenemos lo que sería la estriada vascular, esta estructura que se observa acá, que simplemente me permite o genera el mantenimiento del líquido, en este caso de la endolinfa, ¿sí? Me permite generar o hacer que las concentraciones de potasio sean elevadas, debido a que constantemente está filtrando y mandando iones potasio hacia lo que sería el conducto coclear, ¿sí? Esto es más o menos general cuáles son las funciones tanto del oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, tenemos que saber cuáles son los procesos que ocurren a nivel del oído interno, cómo llegan esas ondas mecánicas que estimulan al órgano de Corti, ¿sí? Primero que nada, tenemos lo que sería la cadena de huesecillos. Llega a lo que serían las ondas sonoras, en el cual generan vibraciones, y a nivel de lo que sería el estribo, que está relacionado con lo que sería la ventana oval, va a generar unos movimientos, en este caso de adelante hacia atrás, generando una presión positiva, ¿sí? Esta presión o estos movimientos del estribo va a generar movimientos a nivel de la perilinfa. Esta perilinfa va a desplazarse hasta la porción final de la cóclea, en este caso se le llama helicotrema, para posteriormente pasar hacia lo que sería la rampa timpánica, ¿sí? Proveniente de la rampa vestibular hacia la rampa timpánica, y liberar, en este caso, presión o disipar la presión a través de la ventana redonda. Como hablamos anteriormente, la ventana redonda es sumamente importante para el buen funcionamiento y mantenimiento del oído interno, para que no haya colapso o daño a nivel de estas estructuras, ¿sí? Entonces es sumamente importante de cómo se generan los movimientos de los líquidos en el oído interno, principalmente de la perilinfa. Ahora, ¿cómo se estimula realmente el órgano de Corti? Aquí tenemos un abreboca de lo que sucede, sin embargo más adelante vamos a hablar detalladamente de cómo sucede. Sin embargo, cuando se generan movimientos, en este caso de los cadenas de huesecillos, ese líquido va a movilizarse, y en este caso al principio va a hacer que esta membrana basal que se observa de color azul, vamos a hacerle un acercamiento, se dirija hacia abajo, ¿sí? A medida que vaya pasando el líquido, va empujando esta membrana hacia abajo, lo que sería la membrana basal, en el cual vamos a ver que cuando la membrana basal se mueve hacia abajo, no va a generar despolarización, sino que cuando se mueve hacia arriba, ¿sí? Pero esto es un poco un abreboca, ¿sí? Entonces tenemos el líquido, se va desplazando, llega al helicotrema, ¿sí? Y luego se dirige hacia lo que sería la rampa timpánica, ¿sí? Esto hace que ese líquido de la perilinfa, de la rampa timpánica, empuje la membrana basal hacia arriba, generando cambios conformacionales en ese órgano de Corti, en el cual me va a generar posteriormente impulsos eléctricos que van a ser mandados hacia lo que sería el sistema nervioso central para procesar esa información. Entonces, movimiento de la cadena de huesecillo va a ser que en este caso los líquidos del oído interno, principalmente la perilinfa, se movilice generando movimientos en la membrana basal, que va a generar hiperpolarización y despolarización a nivel de lo que sería el órgano de Corti, ¿sí? Entonces tenemos onda de la rampa vestibular, va a hacer que la membrana descienda, ¿sí? Mientras que a nivel de la
rampa timpánica va a generar que la membrana basal ascienda, ¿sí? Entonces, la membrana basal es sumamente importante porque nos permite detectar las variaciones, en este caso de las frecuencias, en que el órgano de Corti va a procesar esa información, ¿sí? Entonces, tenemos que la membrana basal va a estar compuesto principalmente de dos partes, de un vértice y una base. En este caso sería el vértice y este sería la base. A nivel de lo que sería el vértice, podemos decir que es más amplia que en la base. Por ejemplo, aquí observamos que es más amplia en sentido lateral que en la base. Y por supuesto es más fina, un poco más flácida, es decir, que permite mayor movilidad. Esto es importante debido a que ella me permite detectar, en este caso, frecuencias bajas, ¿sí? En este caso se habla de 20 GHz, en el cual me produce un tono grave, mientras que en la base es todo lo opuesto. En este caso, cuando hablamos de la base, decimos que es menos amplia, como se observa acá, y es más rígida. Esto quiere decir que a nivel de la base se detectan lo que serían ondas de frecuencia alta, ¿sí? Entonces, resumiendo, a nivel del vértice, cerca del helicotrema, tenemos que es más amplia y más fina, en el cual me permite detectar, en este caso, frecuencias bajas. Esto me hace captar lo que serían sonidos graves. En este caso se habla de aproximadamente 20 GHz, mientras que a nivel de lo que sería la base es menos amplia y más rígida, en el cual me permite detectar altas frecuencias, ¿sí? En este caso podemos hablar de sonidos agudos de aproximadamente 20.000 GHz, recordando que este sería el campo de audición del ser humano. Sin embargo, es muy importante que el ser humano no solamente capta sonidos aislados, sino que ciertos objetos o ciertas, sí, vamos a hablarlo de objetos, generan distintos sonidos a la vez, y esta membrana es capaz de detectar simultáneamente sonidos graves, ¿ves? Sonidos de baja frecuencia, de alta frecuencia, de mediana frecuencia, en el cual esto le llamamos sonidos complejos, ¿sí? Estos sonidos me permiten después estimular el órgano de Corti, en el cual me permite detectar o procesar dicha información a nivel de lo que sería el sistema nervioso central, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí tenemos nuevamente el órgano de Cortis, tenemos la membrana basal, tenemos ciertas estructuras que son las células ciliadas externas, las células ciliadas internas, que poseen unas características que vamos a hablar más adelante, y por supuesto tenemos en este caso lo que sería la membrana tectorial, que dependiendo de la movilidad de la membrana basal, si es hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del movimiento, va a generar una despolarización o una hiperpolarización, en el cual va a desencadenar unas ciertas reacciones. En este caso, esos estímulos mecánicos van a viajar después hacia el nervio coclear para posteriormente ser analizado a nivel del sistema nervioso central, específicamente el cerebro. Aquí observamos nuevamente los de alta frecuencia, que es a nivel de lo que sería la base, los de mediana frecuencia, que se puede estimular en la porción media de la membrana basal, y los de alta frecuencia, que está más cerca del helicotrema. Y aquí observamos un poco la frecuencia o la escala de frecuencia en que se detecta la membrana basal. Entonces, ya hemos hablado mucho del órgano de Cortis, pero no lo hemos especificado. Cuando hablamos del órgano de Cortis, decimos que es un órgano receptor, ¿sí?, en el cual su función principal es transformar la energía mecánica, recordando que las ondas sonoras provienen de un objeto en movimiento que llega por el conducto auditivo externo, luego el medio y luego el interno, para transformarlo en energía, en este caso eléctrica, ¿sí? Entonces ella va a tener un conjunto de estructuras que son sumamente importantes. Por ejemplo, tenemos las células ciliadas internas, que son aproximadamente entre 3.500, son menos que, por ejemplo, las células ciliadas externas, que son 12.000, ¿sí? Y
de información general podemos decir que las células ciliadas internas son las que me van a generar esos cambios de mecánico a eléctrico para principalmente mandar un estímulo a través de lo que sería el nervio coclear para detectar esos cambios, en este caso las ondas sonoras. Mientras que las células ciliadas externas van a tener una función más amplificadora del sonido. Actúan como, en este caso, como resonantes, permitiendo que estas células ciliadas internas trabajen de forma más adecuada. Otra característica que podemos observar en las células ciliadas internas es que a nivel de lo que sería la base y en las caras laterales, ellas hacen sinapsis con lo que serían las terminaciones nerviosas cocleares, en el cual esas terminaciones nerviosas, cuando se genera, por ejemplo, a nivel del órgano de Corti, se genera una despolarización, manda estímulos que van a llegar a los ganglios espirales y posteriormente se van a desplazar hacia el nervio coclear, ¿sí? Muy importante. Del 90 al 95% de estas fibras nerviosas van a estar conectadas con lo que serían las células ciliadas internas, ¿sí? Mientras que el 10 al 5% en las células ciliadas externas. Como hablamos anteriormente, se genera una despolarización que va hacia el ganglio espiral y luego hacia el nervio coclear. Ella va a estar compuesta aproximadamente de 30.000 axones para poder mandar toda esa cantidad de información, en este caso transformación mecánica a eléctrica, ¿sí? Y por supuesto este va a viajar hacia lo que sería órgano superior. En este caso se habla de el encéfalo principalmente, que es la encargada de procesar toda esta información de forma adecuada. Entonces ya hablamos un poco del órgano de Corti. El órgano de Corti va a tener ciertas estructuras que hablamos anteriormente. En este caso tenemos las células ciliadas internas, que las células ciliadas internas lo que podemos observar es que posee una doble fila horizontal, como se observa acá en la imagen. Si ampliamos un poco, ellas van a tener dobles filas, en el cual la función principal va a ser la captación de sonidos. Ellas van a ser unas células que van a estar altamente inervadas debido a las funciones que cumplen. Ellas van a tener tanto fibras eferentes como aferentes para tener como tal comunicación con lo que sería el sistema nervioso central, que, recordando un poco, a nivel encefálico es donde se va a procesar dicha información. Luego tenemos las células ciliadas externas. Las células ciliadas externas, en este caso, tienen una sola fila, como se observa acá, en forma de V. Sin embargo, ella posee varias hileras, son más numerosas que las células ciliadas internas, y la función principal, en este caso de las células ciliadas externas, son la amplificación de sonido. Ellas van a estar mucho menos inervadas, sin embargo son más numerosas. Es más, si observamos, en el caso de las células ciliadas internas representa 1/3 de las células ciliadas, mientras que las células ciliadas externas representa los 2/3 restantes. Entonces, aquí es muy importante ciertas estructuras adicionales, como son las microvellosidades, que estas microvellosidades que posee, como se observa acá, y los cilios, ellas van a estar íntimamente relacionados con lo que sería la membrana tectorial. Esta membrana tectorial vamos a ver que es inmóvil. Realmente la que va a causar movimiento es la membrana basal, ya sea de ascenso o descenso, que va a estimular esos heterocilios para generar ya sea despolarización como hiperpolarización. Aquí observamos nuevamente las células ciliadas internas, que posee una doble fila horizontal, mientras que en este caso las células ciliadas externas es una sola fila, sin embargo posee varias hileras en forma de V. Entonces, ¿cómo se genera en este caso la excitación y la inhibición? Ya recordamos un poco lo que vimos en las diapositivas anteriores, que dependiendo del movimiento del líquido
principalmente de la perilinfa, va a hacer que haya movimientos a nivel de la membrana basal. Sabemos en este caso que si la membrana basal asciende, es decir, se dirige hacia arriba, va a generar cambios en ese órgano de corte que va a generar procesos excitatorios. Mientras que si la membrana basal desciende, como se observa acá, porque en este caso hay movimiento de la perilinfa a nivel de la parte superior, específicamente del conducto vestibular, va a generar un proceso de inhibición y en este caso estaría en reposo. Entonces repetimos nuevamente, en dado caso de que la membrana basal se dirige hacia arriba, es que genera procesos excitatorios, y si se dirige hacia abajo va a producir procesos inhibitorios. Aquí tenemos cuáles serían las estructuras principales que posee cada, en este caso los cilios. En general van a estar compuestos de un quinocilio, que es un cilio grande, que se encuentra en este caso en un extremo, y va a estar compuesto de un conjunto de esterocilios. Estos esterocilios vamos a ver que van a estar unidos por una estructura llamada muelle de regulación, que permiten la interacción entre ellos. También tenemos lo que serían unas microvellosidades de unas células de sostén, y adicional tenemos por lo menos este círculo que observamos acá, es un neurotransmisor, debido a que cuando se generan procesos excitatorios va a desencadenar la liberación de estos neurotransmisores para generar un potencial de acción. Aquí a su vez podemos observar las fibras eferentes y las fibras aferentes que van a recibir este neurotransmisor, generalmente es glutamato. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo sucede este proceso de despolarización. A su vez, estos nervios van a formar lo que es el nervio coclear, que es un nervio sumamente importante, que es el par craneal número 8, que va a después mandar estímulos hacia lo que sería el sistema nervioso central para posteriormente ser procesado a nivel encefálico. Aquí nuevamente tenemos lo que sería el kinetocilio y el conjunto de esterocilios, que son los que van a estar unidos a lo que sería la membrana tectórea. ¿Sí? Cuando hablamos un poco de lo que serían estas células, en este caso las células ciliadas, son células especializadas, ¿sí? Y simplemente presentan esos neurotransmisores que van a ser liberados hacia el conjunto de nervios. Entonces, ¿cómo se genera realmente un potencial de acción en el órgano de corte? Ya sabemos que si la membrana basal se dirige hacia arriba, genera despolarización, y si se dirige hacia abajo, como se observa acá, genera una hiperpolarización o un proceso inhibitorio. Entonces, cuando la membrana tectórea, en este caso la membrana basal, si vemos una imagen aquí, cuando la membrana basal asciende, los cilios se dirigen hacia la derecha, mientras que cuando la membrana basal desciende, como se observa acá, los cilios se van a dirigir hacia la izquierda, ¿sí? En este caso un proceso inhibitorio y en este caso un proceso excitatorio. A este punto hay que tomarlo muy en cuenta, porque dependiendo de la orientación de estos esterocilios me van a decir si se genera una despolarización o si se genera una hiperpolarización. Entonces, nuevamente, cierta información que tenemos que saber: los esterocilios son o se encuentran en forma creciente. Si vemos de acá va aumentando de tamaño, o si lo vemos de acá va reduciéndose de tamaño, en el cual está unido por unas estructuras que ya vamos a ver más adelante, llamado muelle de regulación o también llamado enlaces de punta. También tenemos que cuando se genera movimientos hacia la derecha genera despolarización, y cuando se genera movimientos hacia la izquierda, como se observa acá, debido al movimiento de la membrana basal, va a generar un proceso inhibitorio o hiperpolarización. En realidad, el proceso excitatorio, en este caso una despolarización, va a estar principalmente relacionada a la entrada de dos iones, en este caso
de ion calcio y de ion potasio, sumamente importante. Y este muelle de regulación también es importante debido a que dependiendo del movimiento, en este caso si se dirige hacia la derecha, permite la apertura de dichos canales para generar la despolarización. Entonces, como vemos acá, la membrana cuando se dirige hacia arriba genera procesos excitatorios que hace mover, en este caso los estereocilios, hacia la derecha, mientras que el proceso inhibitorio se da por la membrana en este caso la membrana basal. Aquí hay un error de membrana tectoria. Sin embargo, la membrana basal cuando se dirige hacia abajo va a generar que los estereocilios se muevan hacia la izquierda. Esto conlleva a un proceso inhibitorio. Aquí observamos lo que serían los muelles de regulación o los enlaces de punta que unen en este caso a los estereocilios. Y bueno, más que todo va a estar relacionado a lo que sería la tensión mecánica. Nuevamente observamos las distintas estructuras que se encuentran a nivel de lo que sería el oído interno. Tenemos aquí la rampa vestibular, tenemos el conducto coclear y tenemos la rampa timpánica. Tenemos la rampa vestibular y la timpánica que viajan lo que sería la perilinfa, mientras que la endolinfa viaja a través del conducto coclear. Aquí observamos nuevamente el órgano de Corti que está muy inervado debido a las conexiones que tiene con las células ciliadas internas principalmente. Estas células ciliadas internas van a formar lo que sería el nervio coclear posteriormente. Y bueno, aquí observamos esto que se observa acá, es esto mismo que se observa acá, pero aquí vamos a estudiar principalmente cuál es la composición de la perilinfa y cuál es la composición de la endolinfa. Como sabemos, la perilinfa es un ultrafiltrado del plasma y sabemos que van a tener las mismas concentraciones o concentraciones parecidas. En este caso podemos observar que la perilinfa tiene en este caso sodio de 150 mil equivalentes, similar a lo que sería el porcentaje o la cantidad que hay en plasma. Tiene baja concentración de potasio y una elevada cantidad de cloro. Mientras que en la escala media, que es donde viaja la endolinfa, si hay variación. En este caso se reduce la cantidad de sodio y aumenta la cantidad de potasio. Muy importante, al igual que en la escala timpánica. En la escala timpánica, como transcurre perilinfa, va a tener la misma constitución que en este caso la escala vestibular. Aquí tenemos cómo sucedería el proceso de despolarización en lo que sería el órgano de Corti. Recordando que cuando se mueve hacia la derecha, cuando la membrana, en este caso la membrana basal, asciende, hace que los estereocilios se muevan hacia el kinetocilio, en este caso, permite la entrada de iones potasio hacia el intracelular, al igual que los iones calcio. Esto hace que el intracelular se vuelva más positivo, generando una despolarización. Posteriormente, esto va a generar la liberación de neurotransmisores, principalmente glutamato, en el cual va a generar potencial de acción en estas fibras nerviosas, específicamente fibras aferentes, ¿sí? También tenemos que recordar que el potasio posteriormente va a salir, ¿sí? Sumamente importante. Y este potasio se va a dirigir nuevamente hacia una estructura llamada travéscula, ¿sí? Estas travésculas son sumamente importantes debido a que genera un ultrafiltrado y permite la entrada de este potasio que se encuentra en lo que sería la rampa del tímpano, específicamente la perilinfa, para volver a entrar hacia lo que sería la endolinfa. Entonces, este sería los procesos que suceden para generar una despolarización. Movimiento de los estereocilios hacia la derecha, entrada de iones potasio y de calcio, genera la liberación de neurotransmisores y luego se reabsorbe lo que sería el potasio a nivel de lo que sería la estriada vascular hacia lo que sería la endolinfa. Aquí observamos. Y bueno, aquí se puede observar es cómo
se generan los potenciales de acción a nivel de si hay un proceso excitatorio, si hay un proceso inhibitorio. Entonces vamos a verlo en esta gráfica. Si observamos acá, las rayas representaría potenciales de acción. En este caso se encuentra en un estado normal, por así decirlo, en el cual se genera potencial de acción por un periodo mucho más prolongado. En este caso, si los estereocilios se mueven hacia la derecha por un ascenso de la membrana basal, va a generar que se estimule mucho más, va a desencadenar un proceso de despolarización. Este proceso de despolarización va a conllevar a generar mayor cantidad de potenciales de acción hasta que nuevamente esa membrana basal se coloca horizontal o en este caso desciende, en el cual genera una hiperpolarización. En este caso se generan menos potenciales de acción y no mandaría tanta cantidad de estímulo. Como se observa acá, tenemos un estado en reposo, una despolarización en el cual aumenta la cantidad de potenciales de acción y luego se vuelve nuevamente a un estado de reposo, pero si se mueve hacia la izquierda, en este caso los estereocilios, genera una hiperpolarización. Muy importante. Y bueno, aquí tenemos resumido todos los procesos que conllevan la transformación, en este caso de las ondas sonoras, hasta formar lo que serían los potenciales de acción que van a dirigirse hacia lo que sería el sistema nervioso central para ser procesado o llevar esa información hacia el cerebro principalmente para ser procesado y captar esa información que proviene de las ondas sonoras originadas por algún objeto en movimiento. En este caso vemos las ondas que generan vibración en la membrana timpánica, en la cadena de huesecillos, en el cual el estribo genera movimientos en el líquido que se encuentra en el oído interno, principalmente de la perilinfa, viaja, genera movimientos en la membrana basal que puedan ascender o descender, recordando nuevamente que generan ya sea procesos excitatorios o inhibitorios, dependiendo si la membrana se dirige hacia arriba o hacia abajo. Ese movimiento de líquido llega al helicotrema y se dirige por lo que sería la escala timpánica. Esa escala timpánica va a terminar a nivel de el orificio, en este caso redondo, para dispersar la presión en este caso. Y ahora tenemos lo que sería las estructuras nerviosas que van o parten de este órgano de Corti. Tenemos algunas estructuras que hay que nombrar. Por ejemplo, tenemos el túnel de Cortis, que es una estructura que actúa como resonancia o actúa como resonante, mejor dicho. Tenemos fibras de terminaciones de tipo 2 y de tipo 1, en el cual por lo menos la de tipo 1 tiene unas características distintas a la de tipo 2. Por ejemplo, en el caso de las fibras de tipo 1 son neuronas bipolares y por supuesto van a estar compuestos de mielina, es decir, su transmisión es un poco más rápida. En este caso, otro elemento que hay que hablar es que estas fibras de tipo 1 llegan exclusivamente a las células ciliadas internas, que recordando, estas son células que van a actuar en la captación de sonido. Luego tenemos las terminaciones de células de tipo 2, que son neuronas pseudomonopolares. En este caso son amielínicas, es decir, no poseen mielina y se van a encontrar principalmente en las células, en este caso células ciliadas externas. Recordando un poco de cuáles son las estructuras o los neurotransmisores importantes en el órgano de Cortis, tenemos que a nivel de la célula ciliada interna tenemos el glutamato que hablamos anteriormente, y también hay que mencionar estas fibras que son de tipo eferente. Hay una terminación oligococlear que va desde, en este caso, de la célula ciliar, y en lugar de liberar
glutamato como neurotransmisor libera otro tipo de neurotransmisor. En este caso, por ejemplo, tenemos la encefalina, la acetilcolina y el GABA, sumamente importante. En este caso va a hacer lo que sería el tronco olivar superior, y algunas van a estar compuestos de mielinas y otras van a ser amielínicas. Aquí tenemos las fibras de tipo 1, van principalmente a las células ciliadas internas, mientras que las células ciliadas de tipo 2 van a las células ciliadas externas. Tenemos también las fibras eferentes oligococleares, que se encuentran principalmente en relación con lo que serían las células ciliadas internas. Y por último tenemos la vía de la audición. En este caso ya sabemos cómo es la transformación de esas ondas mecánicas, que luego va a generar vibraciones y posteriormente va a generar potenciales de acción. Ahora, ¿cómo llega a lo que sería el cerebro, al encéfalo? Principalmente a los lóbulos temporales, que es donde se procesa la información por un conjunto de vías, ¿sí? Entonces tenemos que la unión del nervio coclear más el nervio vestibular me va a formar lo que sería el par craneal número 8, que es el principal nervio encargado de esta vía. Entonces el nervio, o en este caso el par craneal número 8, me va a dar 3 fibras nerviosas. En este caso tenemos la estriada acústica dorsal, la estriada acústica dorsal ventral y tenemos la estriada acústica dorsal medial. En este caso, lo que es la dorsal y la dorsal medial van a llegar a lo que serían los núcleos del lenisco lateral en esta región, ¿sí? Mientras que la estriada acústica dorsal ventral va a llegar primero a lo que sería el núcleo olivar superior, que se encuentra en esta región, y luego pasa hacia lo que sería núcleo lenisco lateral. Tenemos que posteriormente se va a dirigir hacia los colículos inferiores y por último va a hacer un trayecto hasta llegar a la corteza auditiva primaria. Como observamos acá, la corteza auditiva primaria de color morado se encuentra a nivel de la primera circunvolución del lóbulo temporal. Tenemos que va a llegar a la corteza auditiva primaria porque es el punto de llegada de estas fibras. Sin embargo, ellas van a tener fibras de segundo orden que se van a dirigir a la corteza auditiva secundaria o de asociación, que es la encargada principalmente de relacionar todos esos potenciales que provienen del oído o de las estructuras auditivas para tener una mayor complejidad al momento del análisis de dicha información. Y esto corresponde a lo que sería el área 41 y 42 de Brodmann, ¿sí? Aquí es muy importante hablar de que lo que sería el área 41 y 42 de Brodmann, hay ciertas porciones que están encargadas del análisis de la alta frecuencia y otros lugares están diseñados para baja frecuencia. Entonces esto me permite determinar exactamente cuál es el volumen y el tono de las ondas mecánicas que se produjo debido en este caso al objeto en movimiento, ¿sí? Entonces aquí les dejo la bibliografía. Usé el Tratado de Fisiología Médica Gayton Hall. Y bueno, chicos, esta fue la clase de hoy. Espero que la hayan entendido. Es un poco corta, sin embargo le expliqué los puntos más importantes de dicho tema. Y bueno, espero que la haya entendido, que le haya gustado. Y para cualquier pregunta, dudas que tengan, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.